través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Cristian Castro y Macarena Castro. Hola David y Macarena. Hola. Hoy en Academia Libre vamos a repasar los aspectos esenciales que en materia de educación contiene la nueva propuesta de Constitución para el país. 1. Sistema de educación. El artículo 36 de la propuesta de nueva Constitución, en su capítulo de Derechos Fundamentales, consagra 8 incisos sobre la estructura y funcionamiento del sistema de educación. La norma comienza aludiendo a su definición. El Sistema Nacional de Educación está integrado por los establecimientos y las instituciones de carácter parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. Se articula bajo el principio de colaboración y tiene como centro la experiencia de aprendizaje de las y los estudiantes. Junto con ello, también se detallan diversos principios, los cuales deben estar presentes dentro de este sistema, fortaleciendo elementos como Sistema Nacional de Diversidad de Saberes Artísticos, Ecológicos, Culturales, como también la autonomía de los pueblos y naciones indígenas para desarrollar sus propios establecimientos dentro del marco de la ley que regule el sistema. También plantea que los establecimientos no podrán discriminar en su acceso, prohibiéndose además, y tal como ocurre hoy, toda forma de lucro. Así también se define que el Estado brindará oportunidades y apoyos adicionales a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. 2. Educación pública. Dentro del mismo artículo 36, en su último inciso, se alude directamente al rol de la educación pública y estatal, a través de elementos que definen un Estado más activo y articulador de un sistema de educación pública. El Estado deberá articular, gestionar y financiar un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado, afirma la norma. A esto se agrega, además, el rol que le compete al Estado de financiar este sistema. El Estado deberá financiar este sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente a través de aportes basales a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación, se indica. El académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y experto en temas educacionales, Jesús Redondo, explica que este artículo genera un cambio epistémico en materia de educación. Hay muchos cambios respecto a la educación. Deja de ser un mero servicio público privatizado y se convierte en un auténtico derecho social. El Estado asume sus obligaciones con el derecho a la educación. 3. Libertad de enseñanza. El artículo 41, en tanto, se refiere exclusivamente a la libertad de enseñanza, derecho consagrado en la gran mayoría de las constituciones del mundo, incluyendo la que rige al país actualmente. La norma se divide en 3 incisos que definen esta libertad como un derecho fundamental. La Constitución garantiza la libertad de enseñanza y deber del Estado es respetarla. Esta comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Junto con ello, el mismo articulado consagra el derecho a cátedra de los profesores. Los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones
en el marco de los fines y principios de la educación, dice el articulado. La novedad que trae esta norma es que esta libertad debe respetar el interés de los educandos, principio que no estaba consagrado en el actual texto constitucional. 4. Educación superior. El artículo 37 se refiere expresamente al funcionamiento y desarrollo de la educación superior, partiendo por un elemento nuevo, la consagración constitucional del principio de gratuidad para los estudiantes de universidades estatales y aquellas privadas que determine la ley. El ingreso, permanencia y promoción de quienes estudien en la educación superior se regirá por los principios de equidad e inclusión, con especial atención a los grupos históricamente excluidos, excluyendo cualquier tipo de discriminación arbitraria. Los estudios de educación superior conducentes a títulos y grados académicos iniciales serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley, plantea la norma. Junto con ello, también se refiere qué se entiende por sistema de educación superior y quiénes lo conforman. El sistema de educación superior estará conformado por las universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, escuelas de formación de las Fuerzas Armadas y Seguridad, además de las academias creadas o reconocidas por el Estado. Estas instituciones se regirán por los principios de la educación y considerarán las necesidades locales, regionales y nacionales. Tendrán prohibida toda forma de lucro. Por último, otro inciso refuerza el concepto de educación pública estatal. Las instituciones de educación superior del Estado forman parte del sistema de educación pública y su financiamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Constitución, debiendo garantizar el cumplimiento íntegro de sus funciones de docencia, investigación y colaboración con la sociedad. 5. Educación ecológica y con enfoque de género. El medio ambiente y la perspectiva de género son dos elementos que cruzan transversalmente los diferentes capítulos de la propuesta de nueva Constitución, y en esa línea, en las normas sobre educación no están ausentes. Es así como el artículo 39 establece su función ecológica. El Estado garantiza una educación ambiental que fortalezca la preservación, la conservación y los cuidados requeridos respecto al medio ambiente y la naturaleza, y que permita formar conciencia ecológica, afirma la norma. Mientras que el artículo 40 establece el enfoque de género. Toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad, que erradique los estereotipos de género y que prevenga la violencia de género y sexual, afirma la norma. Es en buena medida un repaso a los principales aspectos que en materia de educación consagra el borrador final de la nueva Constitución, que deberá ser refrendada el próximo día 4 de septiembre. ¿Hay desafíos? ¿Hay dificultades? Por supuesto que sí. Por ejemplo, se habla aquí, como habitualmente en otras normas relativas a educación, de la libertad de enseñanza. Pero, claro, en un país tan desigual como este, la libertad de enseñanza es la posibilidad que tienen los padres y apoderados con capacidad de pago para discernir y decidir el tipo de educación que recibirá su pupilo. Por lo tanto, en términos de lo positivo, más bien allí
hay que rescatar la orientación del Estado a consagrar una educación escolar de carácter público. Mientras esa educación no sea realmente de calidad, cuestión que no depende de la Constitución, por cierto, entonces es difícil poder hablar de que los distintos sectores tienen acceso a la misma categoría de formación e instrucción. En el punto 5 se resume también aquellas dimensiones que tienen que ver con educación ecológica, con la toma de conciencia y el respeto al medio ambiente y la naturaleza. Desde luego que aquello es un aporte interesante en la formación de los escolares, pero también uno puede preguntarse, más allá del aporte en ese sentido de la nueva Constitución, ¿hasta dónde el empresariado dueño de Chile va a aceptar ese interés supremo por preservar el ambiente que ha planteado la ciudadanía a través de sus convencionales legítimamente? En el mismo sentido, cabría preguntarse, ¿verdad?, ¿qué va a pasar con el derecho que establece la nueva Constitución respecto a acceder a una educación sexual integral? Si hace pocas semanas, cuando el presidente Gabriel Boric anunció una modesta y acotada iniciativa en esa dirección, inmediatamente reaccionaron negativamente los sectores ultraconservadores del país, aquellos que se refugian, que encuentran su paraguas en la Constitución pinochetista todavía vigente. Y claro, uno podría decir a esta altura son un sector minoritario del país, pero ese sector minoritario es dueño de los medios de producción y, no perder de vista esto, son dueños de los grandes medios de comunicación que en estos años han actuado como medios de desinformación en el país. Son normas las que contempla la Constitución muy interesantes, muy importantes respecto de lo que había hasta ahora. También en el caso de la educación superior, donde el Estado tiene un deber prioritario de financiar a aquellos planteles universitarios que dependen directamente de su institucionalidad y reservarse el derecho de hacer aquello en algunos otros que no sean estrictamente estatales, pero que estén cumpliendo funciones públicas, funciones sociales. Noticias también se producen en el ámbito de la educación, en este caso y en primer lugar de la educación escolar, porque si bien todos coinciden en el aplazamiento, algunos creen que debería ser por al menos 2 años, de manera que también se aborden los nudos de fondo que ha dejado la implementación de la Ley de Nueva Educación Pública, que ya cuenta con 11 servicios locales en régimen que abarcan 41 comunas del país, administrando 686 establecimientos educacionales y 150 jardines infantiles vía transferencia de fondo, alcanzando más de 183.000 estudiantes y 27.000 trabajadores. El alcalde de Huechuraba y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carlos Cuadrado, expuso ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados
que la gran mayoría, que está de acuerdo con retrasar el traspaso de los próximos servicios locales, no se opone al proceso de desmunicipalización, pese a los profundos cambios que requiere. Fue el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Gustavo Alessandri, quien volvió a insistir en la posibilidad de que algunos municipios puedan seguir administrando los colegios públicos, punto que el gobierno anterior repuso en un proyecto de ley, pero que fue rechazado por la Cámara. Desde las distintas asociaciones de trabajadores de la educación municipal también valoraron el retraso de un año de los traspasos, haciendo el punto en la necesidad de corregir la ley y evitar una serie de despidos que ha significado la implementación de los nuevos servicios locales de educación pública, tal como hemos informado en otras oportunidades en Academia Libre. José Torres, director de la Federación de Trabajadores de la Educación y vocero de la Mesa Provincial del Archipiélago de Chiloé, señaló que urge una intervención del gobierno para evitar lo que denominó una, comillas, masacre laboral. Desde el Ministerio de Educación ya comprometieron para el próximo mes de agosto un proyecto de ley que abordará las dificultades que ha evidenciado la implementación de los primeros servicios locales y cuyos nudos han sido identificados por el Comité de Expertos que evalúa la norma. En Academia Libre, la música tiene historia con Macarena Castro. Jan Sibelius nació en 1865 en Tavastehje, una pequeña ciudad de Finlandia. Descendiente de pequeños hacendados suecos residentes en el país hacia el 1700. Siendo sus propios padres suecoparlantes, su lengua materna fue el sueco. Sin embargo, su educación la recibió en el idioma finés. El célebre compositor y violinista comenzó su instrucción en el piano a los 9 años y probablemente también en esta época empezó a componer sistemáticamente. Se conserva, por ejemplo, una pequeña pieza para violín y cello titulada Gotas de agua. A los 15 años recibió lecciones de violín del director de la banda militar de su ciudad. A pesar de esta constancia en la música, en 1885 inició un curso de jurisprudencia en la Universidad de Helsingfors, siguiendo el consejo de su familia. Pero en paralelo, empezó sus estudios en el Instituto de Música, por lo que pronto abandonó los de Derecho. Sus principales conocimientos de composición fueron el fruto de su constante práctica y del estudio autodidacta, y solo en 1889 abandona su país por primera vez y viaja a Berlín para proseguir estudios de contrapunto, y luego se traslada a Viena con el mismo fin. La mayoría de su obra, sobre todo la de su periodo intermedio, fue compuesta en el extranjero, en largas residencias en Alemania, Francia e Italia. Dentro de su amplio repertorio es posible encontrar un conjunto de obras que se han clasificado como folclóricas. No obstante, son anecdóticos los casos en que Sibelius utilizó directamente melodías o danzas provenientes del folclore. Más bien, estos trabajos se caracterizan por tomar temas mitológicos e históricos finlandeses. En el primer caso se encuentran las piezas inspiradas en el Kalevala, epopeya finlandesa compilada por Elias Lönnrot en el siglo XIX, a partir de las fuentes folclóricas transmitidas oralmente. Fue en 1889 cuando Sibelius, durante su estada en Berlín, escuchó al compositor y director de orquesta Robert Kajanus dirigir su propio poema sinfónico basado en 2 cantos del Kalevala, lo que lo impulsaría a él también a unir su música a estos antiguos cantos. En 1891 tuvo contacto con Larin Parashke, quien aún recitaba los viejos runos en su forma original, y al año siguiente comienzan a aparecer sus primeras piezas basadas en estos poemas. Dentro de estas se encuentran, por ejemplo, el poema sinfónico Kullervo de 1892, Karelia, obertura y suite para orquesta, música que compuso para la representación de unos cuadros históricos hacia 1893, y las llamadas leyendas, poemas sinfónicos compuestos entre 1896 y 1939.
También se encuentran algunas partituras para voces sobre textos extraídos directamente de Kalevala, como la cantata para barítono, coro masculino y orquesta titulada El origen del fuego, compuesto años más tarde, en 1902, para la inauguración del Teatro Nacional Finlandés de Helsingfors. El texto corresponde al runo número 47, que describe cómo Ukko, llamado el Padre del Cielo o Soberano del Trueno y las Nubes, devuelve a la humanidad la luz y el resplandor solar que le habían sido robados por Lougi, la vieja desdentada. La obra inicia con el solo de barítono que representa la oscuridad y desolación en que se encontraba la humanidad por la desaparición de la luna y el sol, lo que se mantiene hasta la irrupción del coro, que relata la parte de la historia en que el dios hizo saltar una centella de su espada y la puso en manos de la doncella del aire para que velara por ella. En ese entonces, dice el texto, y la indiscreta doncella lo dejó caer, de sus manos el fuego cayó, de entre los dedos de su custodia. Entonces el cielo se hizo pedazos, y el aire se llenó de ventanas, desgarrado por las centellas, mientras que la gota de fuego descendía veloz, y una brecha brilló en el cielo, mientras a través de 9 cielos seguía cayendo, a través de 6 estrelladas bóvedas de cielo. Escuchamos a continuación El origen del fuego, obra compuesta para barítono, coro masculino y orquesta, por Jan Sibelius.
Astui pilven äärtää myöten, taivahan rajoa myöten. Sukassa siirtävässä, kirjavassa kaplukassa, kävi kuuta etsimään. Päiveä tapoamahan, eipä kuuta löyäkkänä. Päiveä tapoakkana. Ilman ukko valautti valkeana. Miekalla tuli terällä säilällä säkelevällä. Iski tulta kyntekensä, järsketti jäsenenensä. Pyhä hännän taivaasessa, näki taivaanien tasolla. Saivat tulla selällä, kehittyy kiekkolla. Naiseen Escuchábamos El origen del fuego, obra compuesta para barítono, coro masculino y orquesta por Jean Sibelius en 1902. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? En esta oportunidad tenemos noticias respecto a los importantes esfuerzos
que está realizando un grupo de científicos en lo que tiene que ver con la búsqueda de la materia oscura, este teórico componente que explicaría gran parte de cómo funciona nuestro universo. Y es que al momento de preguntarnos qué es la materia oscura, la respuesta es tan sencilla como insatisfactoria. Nada se sabe al respecto. Es uno de los mayores enigmas de la ciencia. Los científicos llevan décadas buscando pistas sobre este misterioso componente del que estaría hecho el 25% del universo. Pero, ¿cómo sería posible buscar algo que ni siquiera se sabe qué es? ¿Cómo se encuentra algo que es invisible? Y si responder a estas preguntas es tan difícil, ¿por qué embarcarse en una misión tan complicada? Estas preguntas fueron las que inspiraron a un grupo de más de 250 investigadores de varios países que recientemente publicaron los primeros resultados de un ambicioso proyecto con el que esperan por fin encontrar señales de la materia oscura. Se trata del Lux Zeppelin, un sofisticado laboratorio ubicado a 1,5 kilómetros bajo tierra en una mina de oro abandonada en la ciudad de Lead, en Dakota del Sur, Estados Unidos. La idea de que sea subterráneo es que esté aislado de la mayor cantidad de radiación y polvo que puedan generar contaminación que dificulte la búsqueda de materia oscura. Según sus creadores, el Lux Zeppelin es el detector de materia oscura más sensible que se haya construido. Para ello, lograron que el interior de este laboratorio sea el lugar más puro de la Tierra. El centro del detector es como la mente de un monje budista, señala Shamkaur Gag, investigador del Lux Zeppelin y profesor en el Departamento de Física y Astronomía del University College London, en el Reino Unido. El detector está diseñado para captar una señal, así sea extremadamente débil, de lo que podría ser una partícula de materia oscura. Es como escuchar cuidadosamente en medio de un campo silencioso. Ahora, ¿cómo funciona el Lux Zeppelin? ¿Cómo busca materia oscura? ¿Y qué pasaría si es que llega a encontrarla? Lo cierto es que actualmente solo sabemos de qué está hecho el 5% del universo. Ese 5% corresponde a la materia ordinaria, la que podemos ver o tocar. Las partículas que componen esa materia ordinaria están descritas en lo que se conoce como el modelo estándar. Sin embargo, el 95% de la materia restante sigue siendo un misterio. Los físicos y astrónomos sospechan que de ese porcentaje, un 70% es energía oscura y un 25% es materia oscura. La energía oscura es una especie de fuerza repulsiva que acelera la expansión del universo. Por su parte, la materia oscura es un algo invisible que actúa como un imán que mantiene unidas a las galaxias.
Las observaciones astronómicas han mostrado que las galaxias giran mucho más rápido de lo que se esperaría de acuerdo a su masa visible. Los cálculos indican que la gravedad correspondiente a esa masa no es suficiente para mantener a las galaxias unidas, así es que debe haber algo que les añada masa y por lo tanto gravedad extra y evita que salgan disparadas por el espacio. Ese algo que explica esa gravedad es la materia oscura. Se le llama oscura porque no emite, no refleja ni absorbe la luz, con lo cual se hace muy difícil de observar. La única señal que los científicos tienen de su existencia es el efecto gravitacional que la materia oscura ejerce sobre la materia ordinaria, de la que están hechas las estrellas y las galaxias, por ejemplo. Entonces no sabemos qué es la materia oscura, pero sin ella el universo sería teóricamente muy distinto a como lo conocemos. Ahora bien, ¿de qué estaría hecha la materia oscura? Durante décadas se han formulado varias ideas para explicar de qué está hecha, pero aún no hay ninguna respuesta convincente. Una posibilidad es que esté hecha de partículas supersimétricas, que son partículas hipotéticas que forman parejas con aquellas que conforman la materia ordinaria. Y otro candidato para explicar de qué está hecha la materia oscura se trataría de las partículas WIMP, partículas masivas de interacción débil, una partícula hipotética que espera detectar el Lux Zeppelin. Según la NASA, los WIMP son el principal candidato para explicar la materia oscura. Se cree que los WIMP se formaron de manera natural luego del Big Bang y que debe haber tanta cantidad de ellos que podrían ser una explicación para la materia oscura. Estos WIMP tendrían la capacidad de permear el universo e incluso atravesar materia ordinaria, pero en raras ocasiones algunos de ellos podrían chocar contra el núcleo de un átomo. El laboratorio Lux Zeppelin está a la caza de ese preciso instante. Ahora bien, respecto al funcionamiento de este laboratorio, el principio a la base es bastante sencillo. Se trata de un tanque hecho de titanio, lleno de 10 toneladas de xenón líquido ultra puro. Los investigadores eligen el xenón porque al ser un gas noble se puede llevar a altísimos niveles de purificación, de modo que se pueden eliminar la mayoría de los contaminantes. El experimento consiste en observar las partículas que viajan por el cosmos hasta llegar al centro del tanque. Con mucha suerte, algunas de esas partículas chocarán con el núcleo de uno de los átomos de xenón, como si fueran 2 bolas de billar. Cuando ocurre ese choque, se genera un estallido de luz que es detectado por los sensores del Lux Zeppelin. Así, luego de una colisión, la tarea consiste en analizar las características de la luz que se generó
y a partir de análisis deducir qué tipo de partícula fue la que chocó con el átomo de xenón. Con mucha paciencia, los investigadores del laboratorio esperan que en algún momento sea efectivamente un WIMP el que llegue hasta el tanque y choque con el núcleo de un átomo de xenón. El Lux Zeppelin comenzó a funcionar en el mes de abril y sus primeros resultados han sido publicados a principios del mes de julio. Sin embargo, todavía no han detectado restos de materia oscura. Y es que uno de los grandes retos del laboratorio es impedir que al tanque entren partículas indeseadas que contaminen, confundan o impidan ver a un WIMP que de repente llegue. El objetivo es despejar todo el escenario para que este fenómeno de colisión se produzca y el WIMP decida aparecer, si es que esta partícula teórica realmente existe. Por eso es clave que el laboratorio se encuentre bajo tierra. Los rayos cósmicos bombardean la atmósfera del planeta constantemente, creando partículas que pueden llegar hasta un detector como el del laboratorio Lux Zeppelin y generar señales indeseadas. Sin embargo, al estar 1,5 kilómetros bajo el suelo, impide la llegada de gran cantidad de esas partículas. Puede que algunas logren llegar hasta el tanque, pero las posibilidades son 10 millones de veces menor. Ahora, ¿por qué buscar materia oscura? Encontrarla ayudaría a resolver el problema de la masa que está perdida. Eso equivale a entender de qué está hecho casi el 30% del universo. Por lo tanto, entender o descubrir la materia oscura sería la primera ventana para ver más allá del modelo estándar, que es hasta el momento la mejor explicación de las partículas y fuerzas que componen toda la materia ordinaria. Este modelo, sin embargo, solo explica de qué está hecho cerca del 5% del universo. Otra pregunta que surge es si al detectar la materia oscura, ésta se podría aprovechar como fuente de energía. Al respecto, los creadores del laboratorio Lux Zeppelin sostienen que es poco probable que podamos aprovechar el poder de la materia oscura en los próximos siglos. No está claro cuál sea el beneficio que las generaciones futuras puedan obtener del aprovechamiento de la materia oscura, aunque estas cosas tienden a ser notablemente impredecibles. Pero además de la misión principal del laboratorio, este en sí mismo es un gran avance para la ciencia y la tecnología. Sus técnicas de análisis mediante rayos y sensores pueden llevar a innovaciones en la industria alimentaria y farmacéutica, y su sistema de algoritmos pueden usarse en áreas como la medicina nuclear. Pero quizás el mayor beneficio para la humanidad sea el conocimiento en sí mismo. Somos una especie curiosa, dicen los creadores del laboratorio. Parece que estamos programados para querer saber cómo funciona el mundo que nos rodea. Es una noticia que proviene del campo de la física
y que se liga con la astronomía y que intentan explicar un amplio campo de misterio que tiene que ver con la materia que compone el universo y que sin duda alguna supone una línea de investigación muy interesante y que probablemente pueda vincularse con los nuevos datos que está proporcionando en términos de imagen el telescopio espacial James Webb. Ambos proyectos, que suponen la más alta tecnología disponible hasta el momento, sin lugar a dudas, suponen un salto importante en materia de conocimiento científico. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Conversamos sobre arte y cultura en Academia Libre y las novedades nos llevan, por una parte, a la exposición Nemesio Antúnez Poéticas de un territorio llamado Chile, que se exhibirá a partir de este 20 de julio con una selección de grabados en que el destacado artista chileno representó la belleza y riqueza del país. La exhibición es organizada por el Centro Cultural Bosque Nativo con la colaboración del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Fundación Nemesio Antúnez, que evidencian la relación del autor con su territorio y el interés que tuvo durante su carrera artística por mostrar toda su belleza y riqueza, especialmente en su rol como agregado cultural en distintos países. Para él, Chile era muy importante, siempre lo echaba de menos. Hablaba de Chile y pintaba Chile. En su obra siempre se ven partes de Chile, tradiciones, personajes, paisajes. Cuenta su hija Guillermina Antúnez, directora de la fundación que lleva el nombre de su padre. Como fundación es muy importante el poder llevar estas obras al sur, porque era algo que para él era muy importante. Poder abrirnos y mostrar lo que hacemos es maravilloso para nosotros, dijo. Esta actividad cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas a través del programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras, además del apoyo de otros sectores que se sumaron a través de la Ley de Donaciones Culturales para hacer posible esta actividad cultural. Junto con la exhibición, el Centro Cultural Bosque Nativo anunció la realización de actividades educativas con distintos colegios de la zona, con el objetivo de invitarlos a conocer la vida y obra de este gran artista chileno. Uno de nuestros ejes es hacer más extensivas al sur este tipo de actividades culturales y que sean más interesantes para la comunidad, señaló María Angélica Lapostol de la Fundación Bosque Nativo. La exposición podrá ser visitada de manera completamente gratuita en Casa Azul de Arte, ubicada en Avenida Colón 1027, desde el 20 de julio y hasta el 31 de agosto inclusive. Las noticias en torno a la plástica no se centran solamente en materia de exposiciones, porque se ha producido en estos días una noticia muy relevante para la historia de la pintura. Un autorretrato desconocido hasta ahora del pintor neerlandés Vincent van Gogh ha sido descubierto por las Galerías Nacionales de Escocia al reverso del lienzo de su obra Cabeza de una campesina. La utilización de rayos X permitió a la institución descubrir un desconocido retrato de Van Gogh escondido durante más de 100 años que ahora se podrá ver
en la exhibición Un poco de impresionismo, abierta entre el 30 de julio y el 13 de noviembre en la Academia Real Escocesa en Edimburgo. Los visitantes podrán observar la nueva obra de arte desconocida del artista a través de una caja de luz diseñada especialmente para ello, señala el organismo en un comunicado. Con un sombrero y un pañuelo atado al cuello, se puede vislumbrar el rostro del famoso pintor holandés, además de su icónica oreja en un fondo grisáceo. El desconocido retrato se encontraba escondido entre capas de cartón y pegamento en la parte posterior de la pieza de arte Cabeza de una campesina, algo que los expertos atribuyen a una exposición en el inicio del siglo XX. En aquel momento, documentan desde el museo, el artista holandés pasaba por una de las etapas clave de su carrera, en la que exponía su trabajo a los impresionistas franceses después de su mudanza a París. A menudo, Van Gogh reutilizaba sus lienzos para ahorrar dinero, señalan las galerías, pero en vez de utilizar creaciones antiguas, les daba la vuelta a estas y trabajaba sobre ellas. Ahora, los trabajadores y técnicos de la institución museística escocesa trabajan en la posibilidad de retirar tanto el pegamento como los cartones para una mejor observación y poder hacerlo sin dañar su cabeza de una campesina que data de 1885. La conservadora jefa de arte francés en las galerías nacionales, France Foul, expresó su alegría por el hallazgo. Hemos descubierto un desconocido trabajo de Vincent Van Gogh, uno de los más importantes artistas del mundo. Momentos como este son increíblemente infrecuentes. Qué regalo tan increíble para Escocia, que siempre quedará al cuidado de las galerías nacionales, planteó. Y recordó que todo aquel que lo desee podrá verlo en nuestra gran exposición de verano, Un poco de impresionismo, del 30 de julio hasta el mes de noviembre, donde la imagen de rayos X del autorretrato estará a la vista de todos. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, Macarena Castro, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos encontraremos la próxima semana. Hasta entonces. Nos vemos. Hasta pronto. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.